Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día martes 7 de enero del año 2020 y quiero formular algunos comentarios en relación a la importantísima reforma al Código Fiscal de la Federación que entró en vigor en este año 2020. Esta reforma al Código Fiscal de la Federación es muy diferente de todas las reformas al Código Fiscal de la Federación que han entrado en vigor en los años anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Bueno, pues porque todas las reformas al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor en años anteriores nunca se aplicaron de inmediato. La autoridad fiscal no estaba en condiciones reales de aplicar de inmediato las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación que iba incorporando año tras año. Por eso entraban en vigor las reformas al Código Fiscal de la Federación y no se aplicaban. Hoy, 2020, el escenario es totalmente diferente. Esta reforma y adición al Código Fiscal de la Federación que ha entrado en vigor en 2020 puede ser aplicada, y de hecho va a ser aplicada prácticamente de inmediato por las autoridades fiscales, porque ya están dadas las condiciones para que el fisco de inmediato aplique esas reformas al Código Fiscal de la Federación. Y otra característica importante es que la aplicación de estas reformas al Código Fiscal de la Federación que han entrado en vigor en este año, no depende esa aplicación de lo que hagamos nosotros los contribuyentes en este año 2020 y posteriores, sino que esas reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación se van a aplicar a todos los contribuyentes por lo que hemos hecho en los años previos, por lo que hemos hecho en 2019, en 2018, en 2017, etc. Y además, las reformas están aplicadas de tal manera que ni siquiera nosotros podemos alegar o argumentar fundadamente que se están aplicando retroactivamente. Esto, que pudiera ser cuestionable, lo podremos nosotros explicar y aclarar en su momento. Bien, estimados amigos, quiero comentar que hay millones de mexicanos en este momento a quienes ya el fisco les puede aplicar prácticamente de inmediato estas graves reformas fiscales, reformas al Código Fiscal de la Federación que acaban de entrar en vigor el 1 de enero pasado. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos casos, ¿verdad? Que son aplicables, todas estas consecuencias que vamos a mencionar a continuación, son aplicables a todos los contribuyentes, personas físicas y morales, que en el pasado, en los años anteriores, desde el 2019 hacia atrás, equivocadamente han adquirido, deducido y acreditado comprobantes que amparan operaciones inexistentes. No importa que se hayan adquirido estos comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes en los años anteriores, las reformas que entran en vigor en este año les van a ser aplicadas prácticamente de inmediato por las autoridades fiscales, y lo vamos a mencionar a continuación, ¿verdad? Por ejemplo, todos los contribuyentes que en los años pasados equivocadamente adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes deben corregir su situación fiscal, quitando deducciones y eliminando acreditamientos a través de declaraciones complementarias que deben presentar en los primeros 3 meses de este año, obviamente pagando el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que resulten a su cargo, más actualización y recargos. Y si no hacen lo anterior dentro de los primeros 3 meses de este año, su nombre o su razón o denominación social saldrán publicadas en las nuevas listas negras que se contemplan actualmente por parte del SAT. El SAT va a publicar un listado de todos los contribuyentes que en el pasado
han adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes de EFOS que ya fueron publicados en definitiva en los listados del SAT, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la página de internet del SAT. Y la única forma de que no salgan publicados sus nombres y sus denominaciones sociales es la de que en los primeros 3 meses corrijan su situación fiscal, repito, eliminando deducciones y acreditamientos y pagando las diferencias de impuesto que resulten a su cargo, más actualización y recargos. Por otro lado, a todos los contribuyentes que equivocadamente adquirieron CFDIs en los años previos, de 2019 hacia atrás, la autoridad, si en las revisiones fiscales que practique en 2020 o años posteriores descubre que en 2019 y en ejercicios anteriores previos esta persona adquirió comprobantes que amparan operaciones inexistentes y esos comprobantes los registró en su contabilidad y además los dedujo en sus declaraciones de impuestos sobre la renta y adicionalmente acreditó el IVA trasladado en esos comprobantes que amparan operaciones inexistentes en sus declaraciones mensuales de pago definitivo, a todos esos contribuyentes que incurrieron en estas conductas de 2019 hacia atrás, que sean descubiertos en revisiones fiscales que la autoridad practique desde 2020 en adelante, a todos ellos les podrá aplicar 2 multas dos multas formales, cada una del 55% del importe total de los comprobantes que amparan operaciones inexistentes. De tal suerte que si un contribuyente, por decir algo, en 2019 adquirió comprobantes que amparan operaciones inexistentes con un importe total de 100 millones de pesos y además registró en su contabilidad esos comprobantes y los dedujo y los acreditó en sus declaraciones de impuestos, y eso es descubierto en una revisión fiscal que el fisco practique de 2020 en adelante, a ese contribuyente le aplicarán una multa del 55%, esto es de 55 millones de pesos, por haber registrado esos CFDIs en su contabilidad, y además le aplicarán otra multa del 55% del importe total de los CFDIs, otra vez 55 millones, por haber deducido y acreditado esos CFDIs que amparan operaciones inexistentes en sus declaraciones de impuestos. Desde luego, las personas morales que han comprado CFDIs que amparan operaciones inexistentes en 2019, 2018, 2007, etcétera, en años anteriores, ¿verdad? A ellas, ¿verdad?, sus socios, accionistas y representantes legales van a ser responsables solidarios de 2020 en adelante respecto de todos los créditos fiscales que se determinen a cargo de esas personas morales que no alcancen a pagarse o a garantizarse con el patrimonio social de la persona moral. De tal suerte que si tú eres socio, accionista o representante legal de una persona moral que equivocadamente adquirió CFDIs que amparan operaciones inexistentes en 2019, 2018, etcétera, los créditos fiscales que se determinen a cargo de la persona moral, si no pueden ser pagados o garantizados con los bienes sociales de la persona moral, tú como socio, accionista o representante legal, con tu patrimonio personal y familiar, tendrás que pagar esos créditos fiscales, todo porque la persona moral de la cual tú eres socio, accionista o representante legal, en el pasado compró comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Desde luego, a todos los contribuyentes, personas físicas y morales que equivocadamente adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes de 2019 hacia atrás, el fisco seguramente les va a restringir prácticamente de inmediato, les va a restringir el uso de sus certificados de sello digital para expedir comprobantes, por lo que
las empresas que adquirieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes en el pasado ya no podrán expedir comprobantes de ingresos de 2020 en adelante. Al no expedir comprobantes de ingresos no podrán obtener ingresos y desde luego su operación, su funcionamiento se verá severamente obstaculizado. Todo esto está previsto en la reforma que entró en vigor el 1 de enero de este año. Desde luego, aquellos contribuyentes que equivocadamente sigan adquiriendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes de 2020 en adelante y los sigan deduciendo y acreditando equivocadamente en sus declaraciones de impuestos, ¿verdad? Corren el peligro de que sean querellados por el SAT por cometer el delito fiscal previsto en el artículo 113 bis, consistente en adquirir o comprar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, y delito que se castiga ya con prisión de 2 años a 9 años. Y además, si en esta conducta delictiva el monto total de los comprobantes fiscales que se adquieren, que se compran, excede de 7.804.230 pesos y participan 3 o más personas organizadas de hecho en forma permanente o reiterada, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada y obviamente la autoridad les podrá aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Al mismo tiempo, al deducir o acreditar en 2020 o años posteriores comprobantes que amparan operaciones inexistentes, van a seguir incurriendo en el delito de defraudación fiscal y en los equiparables. Y si el monto de lo defraudado excede de 7.804.230 pesos, podrán ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada. Otra vez, si en esa comisión participan permanente o reiteradamente 3 personas organizadas, 3 o más personas organizadas de hecho, caso en el cual también les aplicarán la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Como vemos, las personas, los contribuyentes que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes por desconocimiento, ya están inmersos en el problema fiscal, porque ya la autoridad les puede aplicar prácticamente de inmediato las reformas al Código Fiscal que entraron en vigor en este año. Por lo tanto, esos contribuyentes tienen mucho que hacer de inmediato. Los abogados y los contadores tienen muchos servicios profesionales que proporcionar a esos contribuyentes, de tal suerte que regularicen la situación fiscal de esos contribuyentes conforme a estricto derecho, combinando la regularización de esos contribuyentes con la conservación de su patrimonio y la permanencia de su negocio. De otra manera, si los contribuyentes, abogados y contadores nos quedamos inmóviles y no hacemos absolutamente nada esperando a que la autoridad fiscal aplique las reformas al Código Fiscal de la Federación a los contribuyentes que adquirieron comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes en los años previos, nada se podrá hacer absolutamente para ayudarlos una vez que la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación, y esos contribuyentes necesariamente tendrán que perder todo su patrimonio, pero no nada más el patrimonio del negocio, porque si el contribuyente es persona moral, también sus socios, accionistas y representantes legales perderán su patrimonio personal y familiar, y en muchos casos también se perderá la libertad personal. Entonces, pues, hay mucho trabajo que hacer de inmediato para evitar que esas reformas laceren a los mexicanos en su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En tratándose de declaraciones, ¿verdad? La autoridad puede restringir el uso de certificados, de sellos
de certificados de sello digital para expedir comprobantes, ¿verdad? Si en el pasado, en años anteriores, los contribuyentes, personas físicas o morales, no han presentado alguna declaración del ejercicio. Por ejemplo, el contribuyente no ha presentado la declaración del ejercicio del 2018. Ese hecho permite que la autoridad en 2020 cancele el certificado de sello digital para expedir comprobantes de ese contribuyente que equivocadamente no ha presentado su declaración del ejercicio del año 2018. Igualmente, todas aquellas personas que en el pasado no han presentado 2 o más declaraciones de pagos provisionales de ISR o 2 o más declaraciones de pago mensual definitivo de IVA, no las han presentado en el 2019-2018, ya el SAT en 2020 puede cancelarles el certificado de sellos digitales para expedir comprobantes, motivo por el cual esos contribuyentes no podrán seguir operando sus negocios del 2020 en adelante. Desde luego, todos aquellos contribuyentes que en el pasado han presentado declaraciones manifestando ingresos menores a los consignados en los CFDIs de ingresos que expidieron o han presentado declaraciones consignando impuestos retenidos en cantidad menor a las cantidades realmente retenidas, a todos ellos, aunque esas declaraciones con datos falsos se hayan presentado en años anteriores, el fisco puede revisarles, puede restringirles el uso de sus sellos digitales en 2020, motivo por el cual ya no podrán seguir expidiendo comprobantes, no obtendrán ingresos y obviamente el funcionamiento del negocio quedará severamente obstaculizado. También, si una persona moral no ha enterado en 2019, 2018, 2017, no ha enterado correcta y totalmente las contribuciones que retuvo, eso trae como consecuencia que en 2020 y años posteriores la autoridad fiscal pueda determinar responsabilidad solidaria a los socios, accionistas y representantes legales de esas personas que en el pasado no han enterado correctamente sus retenciones, caso en el cual en 2020 esos socios, accionistas y representantes legales podrán perder su patrimonio personal y familiar, y son millones los socios, accionistas y representantes legales que están en ese riesgo, motivo por el cual no deben esperar a que la autoridad les determine responsabilidad solidaria, sino que desde ahora deben trabajar para salirse de esa responsabilidad solidaria o tomar medidas ajustadas a derecho para que en caso de que la autoridad fiscal les determine responsabilidad solidaria, no nos lastime económicamente de forma verdaderamente desmesurada, ¿verdad? También, todos los contribuyentes, que son varios millones de contribuyentes, que no tienen manifestados correctamente los medios de contacto, no son auténticos o correctos los medios de contacto registrados para el uso del buzón tributario, todos ellos corren el peligro de que en 2020, a la brevedad posible, el SAT les cancele, les restrinja el uso de sus sellos digitales para expedir comprobantes. Ocurrido lo cual, no podrán expedir comprobantes, no podrán obtener ingresos y sus negocios prácticamente quedarán paralizados. Como vemos, esta reforma al Código Fiscal de la Federación no es como las de los años anteriores, en los que la autoridad no estaba en condiciones reales de aplicar de inmediato esas reformas. Hoy en día, la autoridad fiscal tiene todas las herramientas, todas las facultades, toda la información para aplicar de inmediato y con contundencia las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el 1 de enero de este año 2020, y además podrá aplicar esas reformas no por lo que hagamos de 2020 en adelante, sino apoyándose en lo que equivocadamente hicimos en años anteriores.
Por eso es importante que todos los contribuyentes, los contadores y abogados conozcan a fondo estas reformas fiscales al Código Fiscal de la Federación, para que de inmediato nos pongamos a trabajar, a regularizar la situación fiscal de los contribuyentes, de tal suerte que a ninguno le restrinjan el sello digital, a ninguno procesen penalmente, a ninguno le determinen o le finquen responsabilidad solidaria. Si nosotros nada más leemos las reformas al Código Fiscal de la Federación y no actuamos en consecuencia, sufriremos daños totalmente irreversibles. Recordemos que el que pega primero, pega dos veces, y que palo dado, ni Dios lo quita. Si la autoridad, cuando ejerza sus importantes atribuciones respecto de nosotros, nos encuentra colocados fuera de la ley, podrá acabar con nosotros, con nuestro patrimonio, con nuestros negocios, con nuestro dinero y hasta con nuestra libertad. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista con una trayectoria personal profesional de 44 años. Soy fundador de la firma de abogados fiscalistas Defensa Fiscal Grupo Jurídico, la cual fue fundada el 1 de julio de 1985 y es una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional. Ya con una trayectoria de 34 años, durante la cual hemos protegido, defendido y conservado siempre con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes, todo conforme a estricto derecho, nunca incurriendo en ilegalidades o falsedades, todo conforme a estricto derecho. Hemos impartido miles y miles de conferencias en todo el territorio nacional desde 1990 hasta el día de hoy. Somos autores de 36 obras jurídicas, todas ellas en materia fiscal, en materia de defensa fiscal, todas ellas abordando temas de Código Fiscal de la Federación, y tenemos el gusto, el agrado de invitarlos a nuestro magno evento, Aspectos Relevantes de la Reforma al Código Fiscal de la Federación 2020, que se llevará a cabo el miércoles 15 de enero de este año en el Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en donde analizaremos los aspectos más relevantes de las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación 2020. En este curso no nos vamos a limitar a leer los textos de la reforma fiscal, tan menos aún vamos a leer los textos de la reforma al Código Fiscal de la Federación en orden numérico, artículo 5A, artículo 17H, artículo 17H bis, porque así no se debe estudiar el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación se debe estudiar por temas para que realmente descubramos el alcance de esas reformas, el daño que se nos quiere causar y cómo podemos eludirlo conforme a estricto derecho. Y es así como nosotros analizaremos las reformas al Código Fiscal de la Federación. Y la finalidad de este magno evento fiscal es la de que los que asistan, contribuyentes, abogados y contadores, todos ellos se vayan con muchas herramientas para ponerse a trabajar de inmediato, regularizando la situación fiscal de los contribuyentes mexicanos, todo ello conforme a estricto derecho, de tal suerte que regularicemos nuestro pasado a la brevedad posible, para que la autoridad fiscal en 2020 no nos pueda restringir el uso de certificados de sello digital para expedir comprobantes, no nos pueda fincar responsabilidad solidaria, no pueda formular querella en nuestra contra por la probable comisión de delitos fiscales, no nos pueda tener como no localizados en nuestro domicilio, etcétera, etcétera. Este evento no es doctrinario, no es académico, no es un evento universitario,
sino es un evento eminentemente práctico en el cual vamos a compartir con ustedes infinidad de información de sugerencias que te van a permitir como contribuyente regularizar tu pasado en los aspectos más importantes para que no te pueda aplicar la autoridad las reformas fiscales que entraron en vigor en 2020, y como abogado y contador te daremos herramientas, elementos varios para que tú puedas prestar servicios profesionales, fiscales, penales, ¿verdad?, a tus clientes, les puedas regularizar conforme estricto derecho su pasado, evitando así que en 2020 y en años posteriores el fisco les aplique a los contribuyentes las graves consecuencias previstas en las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor en este año 2020. El costo del magno evento fiscal al que te estamos invitando incluye 5 horas de capacitación, material de apoyo o de consulta totalmente completo, amplio, un ejemplar del libro La Nueva Defensa Fiscal de nuestra autoría, que actualmente tiene un precio al público de 1,000 pesos. Desde luego, servicio de café continuo y bocadillos en el receso que tendremos. Este es un evento verdaderamente importante. No hay otro evento en el que se den sugerencias totalmente apegadas a derecho para evitar que, como consecuencia de que corregiste tu pasado fiscal, evitar que el fisco te aplique en 2020 y años posteriores las graves consecuencias legales aplicables que entraron en vigor, contenidas en las reformas y adiciones que entraron en vigor en este año de 2020. Te invitamos para que nos acompañes y para que juntos comprobemos que hay forma de salir adelante, que hay forma de regularizar conforme estricto derecho la situación fiscal de todos los contribuyentes mexicanos, hecho lo cual ya no sufriremos las graves consecuencias previstas en la reforma al Código Fiscal de la Federación 2020. Puedes obtener información para asistir a este magno evento en el teléfono 22 43 22 11 y en la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Ojalá nos acompañes para que tengas elementos que te permitan evitar sufrir las consecuencias contempladas en las reformas y adiciones que entraron en vigor en 2020, y de esta manera puedas tener un excelente, feliz, próspero, tranquilo año 2020. Bien, estimados amigos, les agradezco su atención, les agradezco su prudencia y los espero el día miércoles 15 de enero de este año en este magno evento nacional. Muy buenas tardes, sean muy felices, que Dios los bendiga.